Como arquitecta del lenguaje y heroína de la palabra, mi invitada de hoy sobresale por sus más de 3 décadas al servicio de la traducción y las más de 200 obras y contando que ha traído a la comunidad hispanohablante con notoria destreza, magistralidad y talento. Ha colaborado con múltiples editoriales, llevando al español prestigiosos títulos pertenecientes a ensayos y novelas de aventuras, fantasía, ciencia ficción, policíacas, históricas y de otros subgéneros, compartiendo además las bondades de su quehacer desde la docencia y deviniendo prueba fehaciente de que la traducción, más que un necesario oficio, es ante todo un arte. Por ello es todo un honor que nos acompañe en esta nueva edición de Yadiel.cu. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Yadiel, periodista de Cuba, de Radio 26 y de la revista digital Cuba Ahora. Y hoy tengo el privilegio de materializar una de las entrevistas que más deseos tenía de hacer por muchísimo tiempo. Y es a Gemma Rovira, quien se ha consolidado como como uno de los principales exponentes en el género de la traducción y la interpretación, con más de un sinfín de obras llevadas al español entre ensayos y novelas de todo tipo de géneros y autores, entre los que destacan Patrick Rothfuss, John Boyne y J.K. Rowling, entre otros, y que hoy tengo el privilegio, como ya les decía, de conversar con ella y de materializar esta entrevista con la que hacía muchísimo tiempo estaba soñando. Así que muchísimas gracias, Gemma, por acompañarnos y cómo te encuentras en el día de hoy. Gracias a ti, Yadiel. Pues mira, bien, muy contenta de poderme conectar contigo finalmente y bueno, con muchísimo trabajo como siempre, que bueno, también es una buena señal, tampoco me puedo quejar de ello, por supuesto, pero bueno, fin de semana trabajando, que es algo que no, siempre pensamos que no deberíamos hacer, pero que la mayoría de los traductores acabamos haciéndolo, casi siempre. Entonces, Gemma, sabemos que usted estudió filología hispánica en la Universidad de Barcelona y también inglés en el Instituto Británico. Entonces, bueno, quisiera que nos compartiera un poco sobre cómo fueron estas experiencias que la ligaron con el mundo de la traducción y por qué escogió esta como la vocación para su vida. Vale, pues bueno, pues yo llegué a filología un poco sin mucha convicción, porque no sabía, tenía 18 años y no sabía qué quería hacer. Lo que pasa es que sí sabía que a mí me gustaba mucho leer, me gustaba escribir y me interesaba mucho la literatura. En ese momento no me interesaban muchas cosas más. Ahora sí, ahora hay muchísimas cosas que me interesan que no tienen nada que ver con la literatura, pero entonces no. Entonces pensaba que prácticamente mi mundo eran los libros. Y, y entonces, nada, pues acabé matriculándome en filología hispánica en ese año que todavía no había facultades de traducción en España, o alguna, pero quizás había alguna, pero en Barcelona estaban inaugurando una ese año, en fin, era una carrera muy nueva. Entonces yo no la tenía presente, la traducción no era una idea. Yo lo que quería era seguir estudiando literatura, que era la asignatura que más me gustaba en el colegio y ya está. Y lo que sí hice desde antes incluso era estudiar el inglés. El inglés me gustaba, tenía facilidad y entonces siempre había estudiado inglés por mi cuenta, ¿no? Porque lo que aprendíamos en el colegio no era suficiente, entonces siempre había estudiado pues eso, en el Instituto Británico, iba haciendo todos los cursos, entonces llegué a una edad un poquito antes de tiempo a tener un nivel de inglés muy bueno. Entonces estaba en la universidad estudiando hispánicas, pero en realidad de inglés tenía un nivel muy superior. Y luego al final pues hubo un momento en que se cruzaron las líneas y se me ocurrió eh, que podía probar lo de la traducción, ¿no? O sea, de una manera muy, ya te digo, tenía 18, 19 años y que no tenía una perspectiva muy clara de lo que iba a ser mi vida profesional. Pero bueno, lo quise intentar, me salió bien y, y ahí empecé. Entiendo la vocación, no, la pasión que siente por este tema de la traducción. Y entonces quisiera preguntarle además cómo es que usted lidia con toda esta, no solo con el proceso de documentación que lleva a hacer una traducción, sino también esta investigación que tiene que hacer, el estar actualizado
respecto a a las terminologías, o sea, todo lo que ocurre en el contexto lingüístico y bueno, también estas fechas límite. ¿Cómo usted lidia con todo eso para sus rutinas productivas? A ver, desde luego, la vida del traductor de libros es bastante dura en ese sentido. O sea, es una profesión muy bonita, que aporta muchísimo, pero muchísimo, que yo no la cambiaría por nada, pero ese aspecto es el más difícil, el de la rutina y los plazos de entrega, etcétera, etcétera, y el trabajar a un ritmo que no es el ideal para que la traducción luego tú estés contento de la traducción, ¿vale? Entonces, siempre trabajamos con poco tiempo porque la editorial nos deja poco tiempo, o sea, te dan unos plazos bastante cortos, y luego poco tiempo también porque nosotros mismos nos imponemos otro plazo porque eh, cobramos según el trabajo que vamos entregando. Por lo tanto, yo por mucho que una editorial me dé 6 meses para hacer un libro de 200 páginas, lo voy a hacer en un mes porque necesito cobrarlo, ¿no? O sea que, aunque tuviera plazos muy largos, yo también necesitaría acortarlos para poder llegar a fin de mes. Entonces, siempre esto es una presión que tenemos, una losa que tenemos siempre encima, ¿no? De que hay que trabajar rápido. Y bueno, y las prisas no son buenas para la traducción, ¿no? Porque es bueno dejar reposar la traducción, es bueno hacer varias lecturas, es bueno retocarlo, hacer consultas, etcétera. Entonces, eso es difícil. Y además, con el agravante de que las traducciones de libros, que otras no, las técnicas, las jurídicas, las científicas no tienen este problema, las de libros son muy largas. Entonces, claro, son meses trabajando en un libro. Entonces, meses trabajando en un libro quiere decir muchos días seguidos trabajando en el libro y muchos días seguidos manteniendo una intensidad, porque no puedes ir haciendo altibajos, ¿no? O sea, bueno, al menos yo necesito un ritmo sostenido para que mi concentración también esté sostenida durante ese tiempo, ¿no? Entonces, pues es difícil. Por eso muchas veces acabamos trabajando los fines de semana, acabamos no haciendo vacaciones en todo el año, ni una semana, ni 2 días, nada. Entonces, pues es algo que en realidad tendríamos que, además no me pasa a mí, nos pasa a todos, y muchas veces lo comentamos entre colegas, ¿no? De, bueno, todos estamos igual y qué podríamos hacer para que esto no fuera así. Y luego me hablabas bueno, del trabajo de documentación y eso, bueno, pues en realidad el trabajo de documentación, información o estudio es una faceta del oficio de traductor que también, que todos lo practicamos y que es un elemento fundamental. O sea, el traductor tiene que estar continuamente poniéndose al día en muchísimas cosas, en cosas impensables, ¿no? Que jamás te habías pensado que tendríamos que estudiar esto o lo otro. Por una parte está la lectura, necesitamos estar reciclándonos continuamente y leer en mi caso, leer en español, en castellano, porque es la lengua a la que yo traduzco, la lengua que yo escribo, o sea, mi lengua es el castellano. Entonces, leer mucho castellano para no olvidar pues la riqueza del vocabulario, para no olvidar la sintaxis, para no contagiarte demasiado de la sintaxis inglesa en mi caso, porque todo eso se pega y para despegarte, pues lo bueno es leer en tu lengua, ¿no? En tu lengua de destino, ¿no? Esa en la que vas a escribir. Esto, claro, ocupa tiempo. Yo con todas las horas que trabajo al día, luego tengo que rascar 1 hora por la noche para leer, es lo único que puedo hacer, ¿no? Pero es fundamental, o sea, es fundamental. Leer para mantener el lenguaje y luego leer también porque leyendo se aprende de un montón de cosas. Y luego en realidad pues también deberíamos, pues no sé, ver mucho cine, por ejemplo, que es algo que echo de menos porque me gusta el cine y tengo muy poco tiempo para ver cine. No veo ninguna de las series que ven todos mis amigos que no son traductores. Me pierdo todas las series, me pierdo montones de estrenos de películas porque no tengo tiempo sencillamente. Y eso me sabe muy mal porque se aprende mucho con el cine, porque aprendes, ves cosas, ¿no? Que a los traductores nos gusta mucho ver, porque a veces leyendo tienes un problema y dices, a ver, esto, ¿qué significa? ¿Qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? Y sencillamente verlo, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Muchas veces, pues el cine es muy aclarador, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues, yo qué sé, eso sí que somos unos bichos muy curiosos y estamos continuamente, pues, indagando sobre temas que sé, pues ahora estoy en el libro que estoy traduciendo, pues,
está ambientado bueno, una parte del libro está ambientado en Hollywood en los años 30. Pues tengo que averiguar muchas cosas sobre eso porque no sé, no tenemos mucha información, ¿no? Y hay muchas cosas que aportan muchos datos culturales, ¿no? De esa época y ese lugar, y yo no lo conozco, ¿no? No he estado allí, no. Y bueno, pues tienes que buscar la manera de informarte continuamente, ¿no? Una parte bonita también del trabajo. El punto de encuentro que le veo a eso de lo que me habla con el mismo periodismo es que aquí, no sé si conoce la frase de aprendiz de todo y maestro de nada, que muchas veces uno o sea, Sí. uno cuando tiene que hacer una investigación de algo, una temática, hay veces que uno puede tener cierto dominio, cierto conocimiento, pero te hace falta muchas veces investigar para poder tener un contexto, ¿no? Mucho más abarcador de los acontecimientos, porque si no, te vas a quedar en blanco prácticamente con lo que vas a decir. Entonces, Gemma, justamente quería mostrarle a la audiencia que quienes me conocen aquí del canal saben que yo soy un Potterhead en todas las reglas, soy un amante de Harry Potter, que siempre dejo alguna pequeña referencia en cada una de las entrevistas a Harry Potter. Y entonces, bueno, sé que usted se vinculó con la saga de Rowling a partir del quinto libro, que por cierto es este mismo y es mi preferido, La Orden del Fénix. Sí. Sí, Uh-huh. justamente ese es mi preferido. Y entonces, a partir de la Orden del Fénix, usted tradujo el resto de las novelas, la obra de teatro del Legado Maldito, los guiones de Animales Fantásticos también de Rowling y algunas otras obras que escribió Rowling también. Pero bueno, también para quienes nos están viendo, también usted tradujo el niño con el pijama de rayas de Boyne y las aventuras de Patrick Rothfuss, que aquí en mi caso nunca he tenido la oportunidad de leerlas, las de la obra de Patrick nunca he tenido la oportunidad de leerla, pero sí había visto recién una entrevista que usted había dado con unos muchachos que eran súper amantes, así como ellos lo soy con Harry Potter, ellos lo son con la obra de Rothfuss. Y entonces, bueno, quisiera que nos hablara un poco sobre cómo han sido estas experiencias, ¿no? ¿Qué impacto han tenido no solo profesionalmente, sino también personalmente para usted? Bueno, pues a ver, me has hablado de tres muy diferentes que quizás son los tres libros que, bueno, de autores más famosos, ¿no? Digamos. O sea, con Rowling, evidentemente, cuando me pidieron que tradujera La Orden del Fénix, yo también era una fan de Harry Potter ya. O sea, que imagínate, o sea, aparte de desmayarme casi, eh, pues fue muy emocionante, ¿no? Fue muy emocionante y fue, desde luego, no sé, fue algo muy especial para mí, porque ya llevaba tiempo traduciendo, pero jamás se me había ocurrido soñar que, que fuera a traducir ese libro, ¿no? Y, y entonces, y luego pues traduciéndolo y traduciendo los siguientes y bueno, traduciendo las obras de Rowling, pues sobre todo al principio aprendí muchísimo, ¿no? Porque yo ya llevaba tiempo, pero ahí me tuve que poner, o sea, fue cuando me pusieron contra las cuerdas de verdad, porque los plazos de entrega, si eran antes, eran difíciles, entonces empezaron a ser ya extremos y la responsabilidad que tenía yo de cumplir esos plazos de entrega era muy superior a la que tenía con otros libros, a la que había tenido desde entonces. La exigencia respecto a la calidad de la traducción también, porque tenía la sensación, no sé si era real o no, pero tenía la sensación de que había más ojos puestos ahí, ¿no? Más ojos vigilando mi trabajo o vigilando con más intensidad, más celo. Y entonces eso también era presión. Entonces, no lo sé, todo era presión añadida y entonces estuvo bien porque aprendí a trabajar con esa presión añadida, que luego pues lo he agradecido en otros momentos en que me ha valido, ¿no? O sea, que he necesitado pues aplicar esa autoexigencia a un nivel más elevado, etcétera, pues ya sabía que yo era capaz de hacerlo porque ya lo había hecho, ¿no?
Luego, por ejemplo, con Boeing, la experiencia con Boeing fue diferente porque es un librito tan breve, tan especial, ¿no? Tan breve pero tan intenso y que tenía un mensaje no sé, tan emotivo, ¿no? Y al mismo tiempo es un libro que, digamos, técnicamente era fácil porque el lenguaje es muy sencillo y está escrito como una especie de fábula que parece un libro infantil y no lo es. Y entonces, pues técnicamente era fácil, pero precisamente esos libros que tienen esa carga emocional también son difíciles, ¿no? Porque vas trabajando, pero a ti te pasa como al lector, que todo eso te va llegando y como nosotros, los traductores, vamos muy al fondo del libro, pues yo creo que nos afecta un poquito más incluso, ¿no? Porque vamos como desmigándolo todo y vamos haciendo un trabajo muy minucioso y estamos viéndolo todo y realmente pues también las emociones ahí también cuentan, ¿no? Luego con Rothfuss, pues Rothfuss fue otra sorpresa, así que me llegó, fue un libro sorpresa que nadie pensaba que fuese a tener tanto éxito. Bueno, sí, su editora sí que estaba enamorada del libro y tenía clarísimo que ese libro iba a tener mucho éxito, pero bueno, llegó después de Harry Potter, entonces para mí fue como, era una historia de también literatura juvenil y literatura fantástica, pero como para lectores más adultos. Y entonces era como una progresión natural y me sentí muy cómoda ahí, ¿no? Porque era como trabajar en el mismo marco, pero con unos lectores diferentes y a un nivel, ¿no? Con mayor complejidad. Entonces fue muy interesante. Además, la relación con Rothfuss fue muy interesante, que seguramente has oído hablar de ella, ¿no? Que él estuvo en contacto siempre con sus traductores a todos los idiomas y que compartía mucho la información, que compartíamos la información entre los diferentes traductores, nos podíamos comunicar. También fue otra manera de trabajar, ¿no? También ahí aprendí mucho bueno, descubrí otra forma de trabajar que, de hecho, se la inventó él, porque tampoco hasta ese momento nadie lo había hecho y ahora ya se practica más, quizá, yo creo, en ocasiones. No mucho, pero hay algún autor que lo hace, tener muy en cuenta a los traductores y estar muy a su lado mientras ellos trabajan. Pero era como trabajar en equipo un poquito, ¿no? Saber que tenías el apoyo del autor, que podías tener la opinión de otros traductores que estaban haciendo el mismo trabajo que tú, otras lenguas. Entonces eso también fue muy interesante, ¿no? Porque, bueno, cualquier novedad se agradece, ¿no? Pasan los años y vas incorporando pues, novedades y cosas que no te habían pasado nunca, pues suceden y está bien. Justo quería preguntarle respecto a eso, porque sobre todo teniendo en cuenta que no que entre los géneros que ha traducido se encuentra la fantasía y muchas veces la literatura fantástica tiende a crear términos o a introducir nuevas terminologías. No sé, por ejemplo, en Harry Potter tenemos Muggle, pero palabras como por ejemplo mortífago fueron de la traducción al castellano. Entonces, bueno, le quisiera preguntar también cómo ha sido para usted esta dinámica, ¿no? De poder jugar con la lengua, con la carga semántica que pudiera tener la etimología de la palabra en la lengua original. Y entonces, ¿cómo ha jugado con eso a la hora de llevarla al español, sobre todo en estos libros que son de literatura fantástica? Pues mira, un poquito diferente, no es exactamente igual con Rowling que con Rothfuss, por ejemplo, pero sí que, a ver, es una parte muy divertida del trabajo. Por una parte es muy divertido porque sales de lo normal, de lo de todos los días, ¿no? Normalmente son novelas de lo que sea, que no te tienes que inventar palabras porque no hay léxico inventado, ¿no? Entonces, normalmente eso no pasa. Entonces, cuando pasa eso, pues dices, mira, una novedad, pues eso nos gusta. Y entonces dices, vale, pues ahora me puedo inventar palabras, tal. Entonces, como tú decías, pues se busca, intentas ver si hay algo muy obvio. Si no hay algo muy obvio, pues intentas tirar un poquito del hilo, buscas por etimología, a ver qué referencias puede haber. A veces son solo temas fonéticos. O sea, a veces las palabras, los autores ponen una palabra que les suena bien, les gusta como suena, sin ningún otro motivo. O, yo qué sé, bueno, si se le puedes preguntar, es ideal. Yo a Rothfuss le podía preguntar
todo. O sea, ¿esta palabra de dónde viene? Decía, no, porque esto es una referencia a tal cosa que imposible saberlo si no te lo explicaba él. Y bueno, pues eso se agradecía mucho. En el caso de Rowling no, ves, es todo lo contrario, no se podía consultar nada directamente con ella. Por tanto, tenías que usar mucho la imaginación, pero con mucho cuidado para no equivocarte, porque no podías hacer una apuesta muy arriesgada si realmente no sabías. Y además con Rowling, el drama era que yo aún, porque empecé en el libro 5, pero todo lo que pusiera yo en el libro 5 podía volver a salir en el libro 6, en el libro 7, y yo no saberlo. Entonces, no podías hacer cosas arriesgadas. Siempre tenías que ir con cuidado. Y luego al mismo tiempo, claro, como trabajamos siempre con estas prisas, pues no te lo puedes pensar mucho. O sea, no te pienses que de repente, palabra inventada, paramos máquinas, me levanto, me voy al salón, me pongo a... No. Es cuestión de, bueno, en media hora tengo que tener esto resuelto y no es fácil. O sea, bueno, a veces sale muy fácil, a veces no sale fácil. A veces pues lo consultas con amigos o con colegas y bueno, vale todo, ¿no? O sea, cualquier combinación, preguntar al autor, preguntar a los amigos, vale todo. Pero bueno, y es una parte divertida y arriesgada, ya te digo. Lo otro que quería preguntarle es que la primera entrevista de aquí del canal justamente fue a una traductora, pero ella tradujo unas novelas gráficas. Pero yo le decía a ella, y también se lo digo a usted, que yo soy alguien que valora muchísimo el quehacer del traductor, porque muchas veces las personas o sea, las personas como lectores, cuando leemos el libro, sabemos, o sea, que lo escribió John Boyne, que lo escribió J.K. Rowling, pero la visión que estamos viendo en nuestro idioma es la del traductor y entonces eso muchas veces las personas no lo entienden. Y yo considero que debería ponerse, no del mismo tamaño, pero por lo menos en la misma portada, que debería figurar también el nombre del traductor para como a una manera de reconocimiento, porque considero que la traducción es una de las profesiones en estos momentos más infravaloradas que existe y no debería, pienso que no debería ser de esa forma. Entonces, bueno, quisiera que nos compartiera, ¿no? La importancia, ¿no? que tiene un rol como el que ustedes desempeñan. Bueno, te vamos a contratar para que hables de nosotros en los próximos congresos y reuniones, seminarios que hagamos, porque lo has explicado muy bien. O sea, realmente, a ver, cualquiera que se pare a pensarlo un momento se da cuenta de que el papel del traductor, de entrada, es indispensable. O sea, no se puede eliminar su presencia en ese proceso del libro, ¿no? O sea, a no ser que lo estés leyendo en tu propia lengua. O sea, imagínate todos los libros que tú has leído que no habrías podido leer si no hubiera intervenido un traductor, ¿no? Normalmente, pues la gente normalmente, bueno, ahora aún, normalmente la gente, digamos que aquí en España, por ejemplo, pues tiene una segunda lengua, ¿vale? Pero hasta ahora no era así, o sea, no había segunda lengua. No todo el mundo hablaba inglés y francés, pero vaya, no con muy poca gente tenía una capacidad suficiente como para leer literatura, ¿no? Entonces, pues todas esas obras que nos han ido llegando, que han conformado nuestra cultura individual de cada uno, pues ha sido con la intervención de traductores desde siempre. Toda la literatura clásica, toda la literatura, yo qué sé, en latín, en griego, la Biblia, todo, es que todo se ha traducido, ¿no? Entonces, la figura del traductor es indispensable. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues no sé, pues no sé por qué dentro de la industria, pues es un papel que no tiene mucha preponderancia. Supongo que porque como los editores, que son los que comercializan, ¿no? Al fin y al cabo, el editor se encarga de que eso se produzca, ¿no? De que el libro salga. Y tienen que lidiar con el autor, ¿no? El autor, a ellos le compran la obra al autor. Entonces ya consideran que eso ya lo han hecho, ¿no? Entonces, que aparezca de repente otro autor, entre comillas, que es el traductor, digo entre comillas, pero la ley de la propiedad intelectual, al menos de nuestro país, nos define como autores, somos autores de nuestras traducciones.
Por lo tanto, sale otro autor que también exige que le paguen por su trabajo. Entonces, parece como que como si la editorial estuviera duplicando un gasto, porque ya ha pagado al autor. Bueno, pero es que tienes a otro autor que lo necesitas para que ese libro salga a la calle traducido a tu lengua, ¿no? Y entonces, pues bueno, no sé, es difícil, siempre hemos tenido una posición difícil. Nosotros en España, concretamente, te hablo de España, que es de lo que conozco, en España estamos desde las asociaciones pues exigiendo mejoras en las tarifas, porque tenemos las tarifas congeladas desde hace 20 años. O sea, prácticamente hace 20 años que cobramos lo mismo, ¿vale? Y comparado, o sea, nos comparamos con Inglaterra, con Gran Bretaña, con Alemania, con Holanda, con Suecia, con Francia, con Suiza, o sea, con el resto de Europa, estamos en la cola, o sea, estamos en la cola. Y bueno, pues es difícil porque al final lo que pasa es que muchos traductores, bueno, muchos no, la mayoría, pero la gran mayoría, te diría más del 80%, más del 80% de los traductores literarios tienen otro trabajo. O son profesores, se dedican a algún tipo de docencia, ¿vale? Son profesores universitarios, o profesores de instituto, o profesores de idiomas, que bueno, que está muy bien, ¿no? Está muy bien que haya profesores de traducción, evidentemente, pero no es lo ideal que un traductor necesite un trabajo con una nómina, con unos ingresos asegurados para poder traducir libros en su tiempo libre, ¿vale? Entonces, pues los traductores como yo, que somos exclusivamente traductores de libros y nunca hemos hecho otra cosa, sí hemos hecho otras cosas, pero que no hemos compaginado este trabajo. Yo desde que soy traductora, no he compaginado mi trabajo con otras actividades, pues reivindicamos pues eso, el poder dedicarnos a esta profesión como el que es médico o arquitecto, que no tiene que tener por las noches otro trabajo para subsistir, ¿no? Y eso es así, o sea, es que realmente somos muy pocos, somos entre el 10 y el 20% de los que solo hacemos esto. Y yo lo siento, pero miro alrededor y digo, bueno, yo lo hago y lo puedo hacer, pero en mi entorno yo no soy la traductora típica, soy una traductora privilegiada, ¿no? Porque he tenido la suerte de traducir estos libros, pues que son libros, son bestsellers que venden mucho, que eso repercute luego pues en mi economía, ¿vale? Entonces a mí, pues yo he tenido la suerte de poder dedicarme a esto exclusivamente, pero no mis colegas, la mayoría de mis colegas no han tenido esta suerte y pues están en situaciones pues esto, más precarias que yo o que tienen que buscarse otros trabajos para poder seguir traduciendo. Entonces es una situación un poco absurda, ¿no? No sé. Siempre intentamos, por todos los medios, cuando nos juntamos, intentamos pues esto, darnos visibilidad, y cuando hablamos de visibilidad no pedimos visibilidad para lucirnos ni por egocentrismo, sino que sencillamente la visibilidad para nosotros significa publicidad de cara a mejorar nuestras condiciones laborales. Es la única manera de que nosotros podamos presionar algún día muy lejano a través del gobierno, el Ministerio de Cultura, a través de, yo qué sé, en algún momento se tiene que producir una situación en que alguien nos apoye para poder presionar a las editoriales y mejorar nuestras condiciones, pues para eso necesitamos ser visibles, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta, pues cuando puedo, que no siempre puedo, cuando pues, hay ocasión de hablar con diferentes colectivos o a través de personas concretas, como es tu caso, por ejemplo, pues de divulgar esto, ¿no? Que, vale, yo he tenido mucha suerte, pero no todo el mundo tiene la suerte que tengo yo, que igualmente es igual, estoy trabajando en las mismas condiciones que todo el mundo, yo cobro las mismas tarifas que todo el mundo. Pero bueno, nos gusta eso, ¿no? Que se sepa que no trabajamos en las condiciones ideales. En fin.
Lo bueno sería eso, que cambiara esa situación. Yo veo incluso, o sea, también de estas dinámicas de ustedes entre traductores que he visto en Twitter, por ejemplo, que veo que se apoyan muchísimo y eso, a ver, es algo que se valora también porque uno no se siente excluido en ese sentido. Entonces, eso es algo súper importante. Gemma, también quisiera preguntarle cómo, justamente relacionado con este tema, ¿cómo usted valora el futuro de la profesión? Más aún si tenemos en cuenta cuestiones como, por ejemplo, lo globalizado que está el mundo actualmente y el avance tan acelerado que tiene la tecnología con con la inteligencia artificial a la cabeza. Pues mira, es un enigma. Ahora mismo yo creo que estamos en una situación, eh, para mí, para mí es, pues esto, enigmática, ¿no? Porque no sabes para dónde va a ir esto. Yo veo que la tecnología está avanzando muy deprisa y me da mucho susto, porque sé que se está utilizando ya para traducir. Entonces, todos sabemos que se va a utilizar mal, o sea, que se va a utilizar para hacer traducciones sin que intervenga un traductor y que las haga cualquier persona mínimamente capacitada, pero que no será un traductor y estará haciendo un trabajo que lo habrá hecho una máquina y alguien le dará el visto bueno. O sea, la calidad se va a resentir. O sea, entonces, los traductores primero confiamos en que las editoriales eh, no vayan hacia ahí, o sea, que no se dejen engañar porque bueno, pues el producto no va a ser lo mismo. A mí me da miedo porque la tecnología va muy deprisa, va mucho más deprisa de lo que va nuestra cabeza. Entonces, yo no sé lo que va a pasar el año que viene, pero lo que pasa ahora no me gusta. O sea, lo que pasa ahora es que se pueden traducir libros enteros sin que participe un traductor y una editorial puede sacar eso directamente habiéndolo retocado solo, ¿no? Entonces eso es horrible, ¿no? Y entonces, bueno, confiamos en las buenas prácticas de las editoriales y yo tengo mucha confianza en los autores y confío en que los autores se nieguen a que sus libros los traduzcan máquinas. O sea, eso de entrada, ¿no? O sea, si yo fuera una autora y tuviese una novela y se fuese a publicar en Francia, pues me horrorizaría pensar que la iba a traducir una máquina y no una persona. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Luego también hay muchos temas de derechos de autor, etcétera. O sea, es más complicado que eso, ¿no? O sea, no solo el tema de la calidad, sino que luego también hay un tema de propiedad intelectual y de los derechos de autor, etcétera, que ahí se están pisoteando. Pero bueno, da un poquito de miedo, la verdad es que da bastante miedo. No sé, yo estoy muy contenta de estar como en la última etapa de mi carrera, digamos, ¿no? No estar empezando ahora, o sea, no me gustaría estar empezando ahora mi carrera de traductora, porque veo ahí demasiadas cosas sin definir y que no me gustan. Ya veremos, ojalá vaya todo bien y se definan unas líneas de actuación y yo qué sé, la traducción automática y la inteligencia artificial se limite a cosas en las que sea necesaria, indispensable y que no haga falta un traductor, pero que no, desde luego, no la traducción de libros. ¿Y qué le sugiere usted entonces, o sea, qué le aconseja a usted a aquellas personas que quisieran sumergirse, ¿no? Adentrarse en este mundo de la traducción y la interpretación? Pues mira, yo tengo dos consejos muy fáciles que hace mucho tiempo que doy los mismos. Eh, Uno es estudiar lenguas raras, o sea, estudiar inglés, estudiar francés, estudiar alemán, vale, pero estudia ruso, estudia coreano, estudia chino, ¿sabes? Búscate una lengua rara o neerlandés o sueco o noruego. Eso ayuda, ¿vale? Porque hay poca gente que tenga eso, que tenga esa habilidad. Eso es una cosa. Y luego, también siempre decía, hasta ahora siempre decía a las personas que querían que se interesaban por la traducción literaria, les decía, vale, haz traducción literaria, pero no te limites a la traducción literaria. Haz también traducción científica o traducción jurídica o traducción comercial, ¿vale? Y eso, ahora, por ejemplo, eso ahora está cambiando. O
sea, la traducción jurídica, científica y comercial, precisamente, es la primera que va a desaparecer. O sea, esos traductores son los primeros que van a desaparecer, porque ahí la traducción automática funciona muy bien. Entonces, ese era mi segundo consejo. El segundo consejo que daba, ya no lo puedo dar. Ahora, de hecho, tengo colegas que se dedicaban, que no traducían libros, que se dedicaban a hacer traducción científica, jurídica, técnica, y se están pasando a la traducción literaria, que es algo insólito, porque los traductores de libros siempre habíamos sido los últimos de la fila, los últimos, los peor pagados, se pagaban muchísimo mejor otros tipos de traducción. Pues estos colegas están pasando a la traducción literaria porque realmente las empresas no los necesitan. Entonces, pues me quedaré con el primer consejo, que era estudiar lenguas raras. No, pero está bueno, está bueno. A ver, la lengua aparte que tengo que he estudiado, de la que recién me gradué, no es rara, es portugués, pero una vez que yo lo estudié, que me empecé a sumergir en todo este tema de no solo la cultura de Brasil, por ejemplo, porque sobre todo estudié portugués brasileño, la cultura brasileña, la música, la historia, las telenovelas que son uno de los productos más populares de ese país y considero que es súper importante eso y también divertido porque quién sabe después en un futuro si te puede servir bueno, obviamente te va a servir de algo, ¿no? Pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe si al final acabes conociendo a una persona de ese país o algo así. Claro. Entonces, Gemma, también quisiera, obviamente no, quisiera preguntarle algún proyecto en el que esté trabajando o proyectos futuros o proyectos incluso que le gustaría traducir, al menos los que pueda revelarnos, ¿no? Los que pueda contarnos en los porque sé que ahí eso es secreto de Estado. Sí, a veces sí, pero vaya, en este momento no tengo ningún secreto de estado en marcha, o sea que tranquilo. Pero sí que tengo, en cambio, un proyecto que no es secreto en marcha, muy interesante, que es la serie de Strike de Robert Galbraith. Esa serie, pues sigo traduciendo eso. Ahora el último libro que traduje saldrá dentro de poco, que se titula, bueno, es The Ink Black Heart, que se titulará Un corazón tan negro, que no es exactamente el título que yo había propuesto, pero bueno, siempre los títulos tampoco los ponemos los traductores, siempre acaban un poco cambiados. Y, y a continuación, o sea, dentro de poco empezaré a traducir The Running Grave, el siguiente libro. Todavía no tiene título en español porque todavía no lo he visto, no he querido leerlo porque estoy muy liada con otras cosas y, y bueno, pues está bien porque esto creo que será ese es el 7, falta el 8, faltan 3 libros después. 3 libros y ya se habrá acabado la serie porque ya lo dijo Rowling. Y bueno, pues eso es una cosa que me hace ilusión porque también ya llevo muchos años también con esta serie y pues eso, pues son 2 personajes y más o menos cada novela es un caso diferente, pero son los mismos personajes, se van incorporando algunos secundarios, pero vaya, son los mismos personajes protagonistas, el mismo espacio y el mismo, todo sucede, bueno, sucede en Londres, no, porque la agencia de detectives está en Londres, luego ellos a veces viajan, etcétera, pero hay una serie de sitios que son ya emblemáticos y tal, esto es como ya tengo unos glosarios extensísimos sobre la serie, ya estoy muy metida en ella, ya, en fin, también hay una serie de televisión, paralelamente se va haciendo la serie de televisión, entonces, bueno, pues vas viendo los capítulos de tal libro, y entonces, pues eso, cuando son viejos conocidos, pues siempre hace ilusión, ¿no? Y eso es ahora lo que tengo, no lo que tengo en las manos, pero lo que tengo ya en perspectiva es eso. Y una pregunta que no podía faltar era respecto a que, o sea, sabiendo que usted es alguien que tiene tantas responsabilidades, y eso es algo que siempre pregunto, ¿no? Me gusta conocer sobre eso. ¿Cuáles son, a pesar de casi nunca tener tiempo, cuáles son los hobbies, aquellos pasatiempos con los que usted se desconecta de la vida laboral? Pues mira, me cuesta muchísimo porque de verdad, o sea, tengo tan poco tiempo, me encantaría hacer muchas más cosas, de verdad, ¿eh? Porque además
cada vez se me ocurren más cosas. Cuando tengo tanto trabajo, estoy tan desbordada, se me ocurren cosas. Es como si mi cabeza quiere hacer otras cosas ya, porque dicen, no, basta de horas de trabajo, y entonces se me ocurren cosas para hacer. Pero, o sea, que los practico poco, pero me gusta mucho ir en bicicleta y procuro ir en bicicleta. Es lo que me gusta, es lo que me gustaba hacer cuando era pequeña y siempre he intentado mantenerlo. Y me gusta ir en bicicleta en plan muy tranquilo, ¿eh? No en plan súper deportista, no, en plan me gusta ir en bicicleta y descansar y relajar la mente, y ver el paisaje y escuchar los pájaros, etcétera. Esto me gusta mucho. Y luego tengo dos perritas, ahora tengo dos perritas que son un poco mi hobby también porque bueno, pues tienen toda una actividad paralela, ¿no? Por la mañana salimos a pasear y también me doy muy buenos paseos con ellas, que también lo considero un poquito un hobby, ¿no? Pues en un rato que desconecto e intento, pues eso, estás con animales, que no miras el teléfono, que estás en la... Yo es que vivo fuera de la ciudad, vivo en el campo, entonces, pues fácilmente conectarme un poquito con la naturaleza, eso lo necesito mucho, ¿no? Porque después estoy encerrada en un despacho todos los días, o sea, siempre estoy en el mismo sitio, cerrada. Entonces procuro eso, ¿no? Hacer un poquito de naturaleza. Me gustan mucho los pájaros también. Soy una, bueno, no se puede decir que sea ni aficionada ornitóloga, pero me gustan mucho los pájaros, me gusta observar los pájaros, me gusta darles de comer, tengo comederos aquí para ellos y tal. Cosas que me conecten con la naturaleza prácticamente es lo que más me gusta. Aparte de leer, obviamente, que creo que tengo mucho más tiempo para mis perras, por ejemplo, que para leer, porque mis perras me necesitan este tiempo pues eso, de salir a pasear y de ver a otros animales, etcétera. Y en cambio para leer me queda un poquito, nada, media horita por las noches para leer algo corriendo antes de quedarme inconsciente, que es lo que me puede pasar. Sí, yo lo entiendo, porque a mí también me pasa, porque yo soy el término es workaholic también. Siempre estoy el tiempo ahí pensando en el trabajo, que mi mamá hay veces que me dice ya 10, pero también tú tienes que tener en cuenta que el trabajo no lo es todo, tú también tienes una vida y prácticamente estoy todo el tiempo pensando en, como yo trabajo en radio, casi todo el tiempo pensando cuál es el trabajo que voy a hacer para el noticiero, de qué tema voy a hacer esto, qué entrevista me falta, qué tema voy a abordar en el próximo reportaje. Entonces es algo que es súper complicado y más el síndrome de la hoja en blanco, cuando tienes que hacer algo y la creatividad abandonó el chat, la musa por gusto, no tienes musa y entonces es súper complicado. Entonces, Gemma, finalmente quisiera que nos compartiera un mensaje a no solo a la comunidad Potterhead de Cuba, sobre todo lo digo porque, bueno, me incluyo en la comunidad Potterhead, sino también para todos los que apreciamos su trabajo, apreciamos este puente que representa el traductor entre el autor original y nuestro idioma, ¿no? Sino también por todo el sacrificio, toda la responsabilidad que conlleva tener un peso como es el de esa profesión. Sí, a ver, mira, el mensaje para tanto si son Potterheads como si son sencillamente lectores de traducciones, etcétera, mi mensaje es bueno, que no os podéis llegar a imaginar, o sea, o sea, hablo por mí, pero hablo también por mis colegas, porque lo sé que les pasa lo mismo, cómo nos emociona cuando tenemos este retorno de los lectores, ¿sabes? O sea, cuando recibimos, pues no sé, un comentario en la calle o yo qué sé, o de alguien que has conocido o un email que a veces recibimos de repente un lector que te escribe para darte las gracias, porque gracias a ti he descubierto a este autor o gracias a ti he descubierto lo que me gusta leer y he escrito mi primer libro o gente como tú que tenéis la ilusión de preguntar a un traductor pues, sobre su experiencia, etcétera, etcétera, comunicarla, que quiere decir compartirla con tus semejantes, con tus amigos, con tus colegas o con tu entorno. O sea, para nosotros es que eso da sentido a todo nuestro trabajo.
¿vale? Porque que yo me esté horas encerrada aquí, pasando lo que hay en una pantalla a la otra, en otra lengua, y tacatá, y horas, y ignorando a mi familia, eh, durmiendo muchas menos horas de las que debería, etcétera, etcétera. O sea, mi objetivo no es terminar el libro, entregarlo a la editorial y que me paguen. O sea, eso sí, cumplo mi trabajo, pero en realidad la satisfacción viene cuando tú te paras a pensar que hay mucha gente que está disfrutando con eso que yo hago, ¿sabes? Y me paro a pensarlo porque, por fortuna, muchas veces he tenido estos contactos que realmente sé que esto pasa, o sea, sé que hay gente que valora mucho nuestro trabajo. Y entonces, saber que yo estoy facilitando que una persona descubra un autor, unos libros, una saga, etcétera, y aprenda tanto, bueno, tanto o muy poquito, o que esos libros lo acompañen luego durante toda la vida, o sea, ha pasado, o sea, es que yo he hablado con jóvenes que, yo qué sé, que tienen 30 años y que me han explicado, es que yo tenía 12 y leí tus traducciones y desde entonces no sé qué. Entonces, eso es tan, tan, tan emocionante. Y verdaderamente yo creo que los traductores, que en fin, en contra de lo que pueda pensar alguien, no sé si lo piensa alguien, pero no somos muy egocéntricos, no tenemos el ego subido esto de los autores a veces, etc. Es que deberíamos pensarlo más a menudo, porque te olvidas, porque como estamos todo el día encerrados en casa o en un despachito, pues nos olvidamos de que realmente los que hay al otro lado son personas como tú, que son lectores y que siempre, 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 o sea, siempre, siempre súper agradecidos. Y eso da sentido al trabajo y justifica el sufrimiento, el dolor de cabeza, las pocas horas de sueño, el dolor de espalda, las dioptrías, todo, justifica todo. O sea que muchas gracias a todos, a todos, a todos. Muchas gracias, lectores. Y muchísimas gracias a usted, Gemma, también por habernos dado su limitado, su limitado tiempo, porque sé que está súper atareada, ¿no? Entonces, valoro muchísimo que nos haya dado este espacio. Como ya decía al principio, es una de las entrevistas que más deseo tenía de hacer, no solo por el hecho de poder conversar con usted, una traductora, y también conocer un poco más de la profesión, sino también porque, bueno, por el valor tan especial que tiene la saga de Harry Potter y bueno, todos los demás libros, pero en especial de Harry Potter para mí. Así que otra vez muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y le deseo muchísimo éxito en todos los proyectos en los que está trabajando y bueno, también en los próximos que vaya a tener usted también en puerta. A ustedes también les digo que sigan a Gemma también en sus redes sociales, que conozcan más de su trabajo, que también valoren, ¿no? Este quehacer tan relevante que tienen los traductores. Y bueno, los invito a que nos acompañen en un próximo episodio de Yadier.cu. Muchas gracias, Gemma, y nos vemos Gracias, Yadiel. en un Muchas próximo. gracias a ti. Chao. Y mucha suerte también, lo mismo te digo, te deseo también todo lo mejor. Muchas Muchas gracias. gracias.